Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. ¡Te acompaña! Jorge de Lama e Isabel Soto. Amigos. Muy buenas tardes, Paola, Jorge, ¿cómo están, amigos de todo el Perú? ¿Desde qué parte del Perú nos están escuchando? Efectivamente, hoy día es un programa más de No Negociable y tenemos un tema importante, no solamente porque afecta todo lo que es el interés nacional, sino porque es necesario informarse acerca de este delito. Este delito del que vamos a tratar el día de hoy está relacionando a fiscales, gobernadores regionales y hasta presidentes de la República. Así que si tú estás escuchando el programa, mantente atento porque vamos a tener a un invitado muy especial. Dicho sea de paso, antes de anunciar el tema, por favor no dudes en escribirnos tus consultas o preguntas al WhatsApp 947-246-545, 947-246-545. ¿Cuál es el tema de hoy, Jorge? Hola amigos, ¿cómo están? Hola Paola, hola Isabel, ¿qué tal? Hola amigos que nos escuchan por Betel Radio. Hoy estamos el 16 de septiembre desde la cabina de Betel Radio en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM, transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Bueno, Isabel, el tema de hoy, que lo va a decir Paulita, pero yo quiero hacer una introducción, es interesante porque todos en la vida vamos a conocer o vamos a poder conocer una persona que haga estas cosas. Porque lo interesante del tema es que el tipo penal que vamos a analizar hoy no es un tipo penal pues que es fácilmente determinable por la gente, como el matar, como robar, como secuestrar, sino que inclusive hay gente que cae en él por no saber lo que está haciendo. Entonces, por ignorar. Exacto. Entonces, incluso muchos congresistas han sido en su momento denunciados por ello, a veces injustamente, a veces justamente, y esa es la idea, que la gente tenga siempre o aplique en la práctica lo que nosotros aquí en su programa No Negociable venimos a tratar. Paulita, ¿cuál es el tema de hoy? Así es. Y sin mucha introducción, el tema de día de hoy es la red de favores. ¿Qué es el tráfico de influencias? Y para que puedas entender mejor, te vamos a presentar la nota. La nota en No Negociable. ¿Cuál es la ruta de $1 millón que vinculan a una figura del entretenimiento y las figuras más altas del poder? Un nuevo terremoto sacude los cimientos del poder en nuestro país. Esta vez se trata de la controversial figura de Andrés Hurtado, también conocido como Chibolín, el cual se ve envuelto en un escándalo que involucra millonarias sumas de dinero, presuntos actos de corrupción y conexiones con las esferas más altas del poder peruano. La denuncia, que ha puesto en jaque a fiscales, gobernadores regionales, deportistas, empresarios y hasta presidentes de la República, revela un presunto caso de tráfico de influencias o red de favores, que ha generado gran conmoción en la opinión pública. El asunto parte de la relación entre Andrés Hurtado y la familia Ciucho Neira, la misma que tiene algunos de sus integrantes investigados preliminarmente por lavado de activos. Inclusive, uno de ellos es colaborador en el caso Los Waikis en la Sombra. Escuchemos la confesión de Andrés Hurtado con respecto a uno de sus favores a la familia Ciucho Neira en procesos migratorios. ¿Y a Roberto no lo conoces? A Roberto sí. Claro. Sí, porque es jugador. Al futbolista. Jugador de fútbol. Sí. Y mi amigo. ¿Lo ayudaste? Sí. ¿A qué? Para que sea cuando se fue a China, lo ayudé para que fuera chino. Y para que deje de ser chino también. Ah, no, ya no es. ¿No le hizo una manito con tu amiga Roxana del Águila, la jefa de migraciones? No, dime la verdad. No, cuando él ya fue chino, lo dejé hasta cuando sea chino. Se lo presenté a Roxana del Águila. Ya. Porque era un ciudadano peruano que quería ir a China. Sí. Y como conozco a Roxana, Roxana es tu gran amiga, ¿no?
muy amiga mía. Roberto se había hecho la desnacionalización peruana para volverse chino. Andrés Hurtado los ayudó a que ese trámite se agilice, digamos. Sí. Sí, y es quien le presenta a la jefa de migraciones, Roxana. la señora Roxana. Roxana del Águila. Roxana del Águila, correcto. Roberto sí tuvo una delicadeza conmigo. Ok, ¿cuál fue? De regalarme un carro. ¿Qué pasará ahora? ¿Hurtado volverá a aplicar la frase un comercial y regreso? La nota en no negociable. Una nota y regresamos. Nos hemos reído de un comercial Sí. y regreso. De Ferrando, me he acordado de Ferrando, Augusto Así es. Ferrando. De la Que viene época cantando. de la época de Jorge. Que yo era chiquitito. Es que yo era chiquitito. Es que, Sí, que pero- Andrés Hurtado, o querido Chibolín, él, claro, porque él dice siempre que Fernando lo descubrió. No sé si lo descubrió traficando influencias, pero lo descubrió como artista. Entonces, ahora sí Sí. vamos a hablar del tema puntual. Así Sí, es, nosotros amigos. ya hemos regresado luego de la pausa, nosotros sí hemos vuelto. Sí, así es. El tema, nuevamente repito, la red de favores. ¿Qué es el tráfico de influencias? Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Cristian Kenji Saldaña Galán. Él es abogado por la Universidad Nacional de Ucayali, es litigante en el estudio jurídico Portugal Sánchez, socio, fundador y abogado litigante en Legis Corp, abogados asociados, y tiene una especialización en contrataciones con el Estado, emitido por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, que en breve estará con nosotros. Pero bien, ¿cómo ustedes han visto? ¿Ustedes creen que solamente esta red, que supuestamente es una red de tráfico de influencias, hasta dónde tiene alcances? Yo creo que lo primero que tenemos que determinar es qué significa para la gente el tráfico de influencias. Así es. El Eso tráfico nos de- ayudará sí. nuestro especialista. Sí, claro, pero yo creo que tenemos que poner claro el tema, ¿no? O sea, el tráfico de influencias es un delito, se encuentra especificado en el artículo 400 del Código Penal. Yo sé que la gente no lee el Código Penal mucho, pero le ayudaría mucho leerlo, porque a veces uno comete delitos por no saber lo que dice el código. Entonces, el tráfico de influencias está tipificado, dice que es el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se sanciona a aquella persona que, invocando o diciendo que tiene influencias, tal vez no las tiene, o teniéndolas realmente, le pide a una persona dinero para ayudarlo con un caso o un procedimiento que está en la administración pública. Lo pongo más claro. Yo le ofrezco a mi hermana Paola que yo le ayudo a sacar su licencia porque yo tengo un contacto en la municipalidad de Lima, en la municipalidad de San Borja, y le ayudo y le digo, te voy a ayudar, yo tengo un contacto ahí que te puede sacar más rápido tu licencia y tú me vas a dar pues tanta plata. Eso es el tráfico de influencias, para que la gente entienda. Porque la gente también a veces conoce gente que trafica influencias, pero no detecta porque no sabe de qué trata, ni siquiera sabe que eso está penado. Entonces, cuando estamos viendo el caso, lo que acá se está planteando es que el señor Andrés Hurtado le hacía favores, pero no favores de cualquier tipo. Utilizaba sus influencias con personas que veían casos específicos de ellos y cobraba por ello. Entonces hay que tener claro que aquí es cobrar por ello. No es que te hagan solamente un favor. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces, muchas veces, la fiscalía ha abusado de sus competencias y ha procesado congresistas porque los congresistas acompañaron a un gobernador regional, a un ministerio o al Ministerio de Economía para que el gobernador hable con él y vea, pues, no, si el MES va a priorizar su proyecto. Entonces decían, eso es tráfico de influencias. No, un momentito, eso no es tráfico de influencias. Es una labor de representación congresal. ¿Y por qué doy el ejemplo? Porque para que vean la delgada línea en la cual se mueven la determinación de esos delitos.
Claro, también podemos poner como por ejemplo, digamos, las coordinaciones que realizan los coordinadores parlamentarios, los propios alcaldes, ¿no? Es que es cierto que el pedido que ellos realizan directamente al Ejecutivo a veces pues no tiene esa, digamos, respuesta que sí, tal vez por medio de un congresista. Entonces, como bien señalaba Jorge, es una línea delgada, ¿no? Pero bien, ya está nuestro invitado conectado, el doctor Cristian Saldaña. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Habla Paola Martínez. Buenas tardes, Paola. Un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes con todos. Un gusto, doctor. Doctor, queremos, por favor, que usted pueda enseñar a nuestros oyentes que el día de hoy puedan entender un poco más en relación a lo que trata este delito de tráfico de influencias. ¿Y por qué constituye un acto contra la administración pública? Sí, correcto. Para entender un poco y simplificar lo que la ciudadanía debe entender en el delito de tráfico de influencias. En primer lugar, debemos entender que esta conducta está regulada en el Código Penal. El Código Penal delimita la conducta prohibidas, específicamente el artículo 400 del Código Penal. Entonces, este artículo, que se regula en el artículo 400, fija determinados verbos rectores, ¿correcto? Estos verbos rectores nos hablan de invocar o teniendo influencias reales o simuladas. En este caso, cuando hablamos de este tipo penal, nos hace alusión cuando una determinada persona, en este caso el traficante, plantea, alega, aduce de manera expresa, porque tiene que ser expresa, ¿no? Al interesado que tiene la capacidad de poder influenciar en un funcionario o servidor público, es decir, de manera real o simulada, con la finalidad de favorecerlo en la posibilidad de determinado proceso, ya sea un proceso judicial o un proceso administrativo. ¿Por qué hablamos de delitos contra la administración pública? El Código Penal tiene diversos tipos penales y estos determinan un bien jurídico protegido. En este caso, el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de influencias es la correcta administración pública. Justamente estamos hablando del delito de tráfico de influencias. Doctor Cristian Saldaña, muy buenas tardes. Le saluda Isabel Soto del programa No Negociable. Encantados de tenerlo. Doctor, usted bien ha fijado de que este delito del Código Penal se encuentra precisado dentro de lo que son delitos contra la administración pública. Si es que uno no es abogado, uno es un ciudadano común, no tiene idea de cuándo podría estar incurriendo en este delito. Ahora, usted ha precisado de que es cuando una persona teniendo influencias, sean estas reales o simuladas, promete que va a hacer un favor, pero esto es a cambio de algo, ¿cierto? Entonces, el ente afectado es la administración pública en general. Quisiera que nos explique por qué. Sí, correcto, porque los funcionarios o servidores públicos, hablamos de jueces, fiscales o cualquier otro ente administrativo, por ejemplo, SUNAFIL, que son funcionarios y servidores públicos, se delimitan por una conducta, ¿correcto? Esta conducta debe manejarse con probidad. Entonces, aquí es donde hablamos de la correcta administración pública. El funcionario o servidor tiene la obligación de manejarse de determinada manera, con imparcialidad, probidad, en el ejercicio de sus funciones. Por eso hablamos que el bien jurídico y la afectación es la correcta administración pública. Y una segunda pregunta, ¿solamente puede ser cometido este delito por un funcionario o servidor público? No, el delito de tráfico de influencias puede ser cometido por cualquier persona. Lo que hablamos aquí en el tráfico de influencias es de un tridente. ¿Quiénes participan? La persona que invoca tener la influencia, que no necesariamente tiene que tener la cualidad de funcionario o servidor público, sino que esta persona que invoca la influencia para favorecer o interceder a un tercero, este tercero con el que se va a interceder, tiene que ser necesariamente un funcionario o servidor público que tenga la capacidad de intervenir en un proceso
judicial o un proceso administrativo. Y la persona que solicita claramente este favor, ¿no? Son 3 personas las que intervienen en el delito de tráfico de influencia. Quien solicita, quien alega tener la influencia y quien, el funcionario que va a favorecer. Ok, doctor, primero saludarlo, buenas tardes, doctor Saldaña, soy Jorge de Lama. Quería hacer una pregunta respecto a lo que acaba de decir. Si las influencias son simuladas, porque hay un vendedor de humo también, ¿no? Ahí ya el tridente no se completaría, ¿no? Porque puede ser que el vendedor de humo te haya prometido que te va a ayudar en, no sé, pues en un proceso, en sacar tu licencia de construcción, en que se te arregle un procedimiento sancionatorio, no sé, pero realmente no la tiene. Entonces, en ese caso, solo estarían los 2 primeros, el receptor y el que invoca, el que da y el que invoca. Lo otro que le quería consultar, y qué bueno que Isabel hizo la pregunta sobre el tema del funcionario público, porque el señor Andrés Hurtado, en el caso que ha aparecido, que está en la red, él dice que, o él ha dicho, que como él no es funcionario público, no le alcanzaría el tipo penal, pero sí lo alcanza, como usted bien ha dicho. Ahora, respecto del tema, ¿qué tipo de pruebas, ¿no? o cómo podemos probar que exista esto? Y le hago una pregunta puntual en este caso. ¿Puede darse el caso de que la invocación no la haya hecho el que tenga, o el sujeto activo, o la persona que acá, no la invoca a él, sino hace que un tercero la invoque por él? Oye, tú ve y dile a ella que yo puedo solucionar este tema si te da algo de plata, pero yo no la invoco, lo hago a través de un tercero. El tipo penal no lo contempla como elemento, pero yo entiendo que hay criterios fiscales y jurisdiccionales que seguramente lo comprenderán. ¿Es así o no es así? O si yo lo hago a través de otra persona, no pasa nada. No, sí, en ese aspecto tienes toda la razón. Aquí vamos a entender lo siguiente. Dentro de la tipología del análisis de los delitos que comprende el tipo penal, lo que se analiza también es el grado de participación. El hecho que yo invoque la influencia, o sea, el tercero quien lleve un mensaje, no excluye la responsabilidad penal del traficante de influencias. Al contrario, la persona que colabora llevando el mensaje es plausible de que se le atribuya la complicidad en la comisión de este ilícito penal. Entonces, el hecho de señalar que ha sido un tercero quien ha llevado el mensaje no te excluye de responsabilidad penal. Ahora, la forma de probática penal, lo que debemos entender es que en el derecho penal hay libertad probatoria. Entonces, el derecho a la prueba se manifiesta de diversas formas. Ya puede ser a través de testimonios, documentos o diversos otros medios de pruebas que puedan acreditar por lo menos la vinculación, citando ya el caso Andrés Hurtado, en lo que él afirma ver en su momento. Por ejemplo, la entrevista que él brinda ante Beto Ortiz, cuando señala este favorecimiento, podría ser plausible de prueba, ¿no?, de una diligencia de visualización y transcripción, donde él acepta haber hecho este favor, ¿no? Entonces, incluso la propia declaración de los hermanos Siucho, donde ellos afirman también esta situación. Entonces, aquí hay libertad probatoria y la posibilidad de incorporar a esta tercera persona como cómplice. No necesariamente el traficante tiene que directamente hacer la solicitud o señalar que tiene el poder de influir entre funcionarios o servidores públicos. Ok, doctor. Doctor, y entonces, ¿cómo se diferencia este delito de tráfico de influencias como, digamos, el cohecho o la corrupción, por ejemplo? Básicamente cohecho, o otros tipos penales que pudieran ser, digamos, o podría haber una línea delgada de diferencia con este delito. La verdad, la línea es bastante delgada, porque si uno analiza, por ejemplo, el delito de cohecho, que también tiene una situación particular, que es el funcionario que ostenta el beneficio económico. Pero en esta diferencia, por ejemplo, ¿quién invoca tener esta situación propiamente? No es una persona que no tiene esta cualidad. Entonces, a diferencia del cohecho, donde tienes un funcionario quien puede recibir una dádiva, un beneficio económico para hacer o no hacer parte de sus funciones. En este caso tienes el traficante de influencias que no necesariamente es un funcionario quien va a solicitar. Ahora, en el delito de tráfico de influencias, lo que tiene que analizarse es este animus, ¿no? No basta con que yo señale
y vaya y le ofrezca, ¿sabes qué? Necesito que me favorezcas en este proceso, porque la sola escucha no es delito. Entonces aquí necesariamente él tiene que haber señalado, yo tengo la capacidad, como señala el señor, yo tengo la capacidad de poder influir y favorecerte en esta situación. Ahí va básicamente las diferencias. Y haber recibido el dinero, doctor, porque si no recibió ningún dinero, ¿cómo quedaría esto atípico? ¿O qué pasaría? No recibió ningún beneficio. Imaginemos el caso en el cual le ayudó, intercedió por él, intervino en un proceso donde no tenía que intervenir y donde, como hemos dicho, es un procedimiento que la administración tiene que resolver de manera neutral, pero no recibió, ni pidió, ni exigió ningún tipo de retribución o dádiva, ¿no? O ninguna ventaja, ningún beneficio. ¿Cómo quedaría el caso allí? En este caso sí es importante el ánimo de lucro, ¿no? Es necesario el dolo directo, porque no solo es el ánimo de vender la influencia, sino también la predisposición para comprometerse a influir en algún funcionario a cambio de un beneficio. No necesariamente hablamos de un tema económico o pecuniario, pueden ser de distintas otras maneras, atendiendo ya la libertad probatoria. Puede ser que esta influencia se deba con la finalidad de obtener otro tipo de favor, no necesariamente económico, pero sí se analiza por el tema de la libertad probatoria el ánimo de lucro, ¿no? Entonces, del traficante, justamente. Doctor, y antes de pasar específicamente al caso mediático de Andrés Hurtado Chibolín, quería preguntarle acerca del resultado, porque el Código Penal establece de la persona, o sea que teniendo las influencias reales o simuladas, pero ¿qué pasa cuando eso no se cristaliza en la práctica? Le comento porque en la Administración de Justicia hay abogados litigantes que podrían proponer a sus clientes estas propuestas indecentes de acudir ante un juez o ante un fiscal para poder ayudarlos a resolver su caso. Finalmente, la persona, digamos en este caso el cliente, entrega el dinero al abogado litigante, pero el dinero nunca va al juez o al fiscal, simplemente se ha cometido un engaño. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿hay un concurso de delitos aquí o solamente es el tráfico de influencias? Lo evaluamos desde el tema del resultado, doctor. Ya, aquí lo que hay que tener en consideración es lo siguiente. En su oportunidad, la Corte Suprema se ha pronunciado en el caso Aurelio Pastor. Ustedes recordarán el caso Aurelio Pastor, y aquí es interesante esta crónica, porque habla justamente del deber del abogado, ¿no? Entonces, no hay que confundir aquí la situación. Tanto el abogado como cualquier otra persona puede cometer tráfico de influencias. El punto es hasta qué concepto, hasta qué conducta es reprochable o no, porque el punto es señalar, yo como abogado, ¿puedo hacer una gestión como abogado de ir a hablar al juez sobre el caso de mi cliente? Sí puedo hacerlo. Pero si este punto yo le ofrezco al cliente y le digo que voy a interceder ante el juez para que lo favorezca a cambio de un beneficio económico, claro, configurando el delito de tráfico de influencias. Porque como señalo, en el tema del abogado también se analiza la probidad, la conducta, de cómo se maneja de acuerdo al código de ética también. Claro, porque en el caso de Aurelio Pastor, la sentencia, hay una sentencia que lo termina absolviendo diciéndole que él había realizado funciones como abogado, pero que no había hecho lo otro. Claro, el tema es que son líneas bastante delgadas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, este tráfico de influencias sería bastante similar a lo que, no digo que es igual, ni tampoco voy a hablar de un delito, a lo que usualmente se le conoce como lobby en Estados Unidos, que es una práctica legal, ¿cierto? Entonces, correcto, no. Claro, porque en el lobby van a intervenir. Claro, lo interesante es que aquí se restringe esto a un procedimiento administrativo y a un procedimiento judicial, porque normalmente el lobby en Estados Unidos es para temas netamente políticos, donde la decisión no tiene necesariamente que revestir de una neutralidad y una búsqueda de la justicia. ¿No? Que creo que ahí está el punto de por qué, como bien ha dicho el doctor, esto ataca al sistema de justicia o, digamos, no a la función pública. Ese es el tema. Ahora,
Creo que tenemos que ir a una pausa, dice Sí, producción. sí. Vamos a una Vamos a pausa y una regresamos con el doctor Cristian Saldaña Galán, que nos está hablando del delito de tráfico de influencias. Continuamos con No Negociable. Amigos, estamos tocando el tema, la red de favores. ¿Qué es el tráfico de influencias? Estamos con el doctor Cristian Saldaña y queremos hacer una cronología en relación a los hechos que han venido suscitándose mediáticamente, han sido ya denunciados, expuestos en los diferentes dominicales, en los diferentes reportajes de todos los canales de televisión y queremos hacer un breve recuento. Como ustedes han podido ver, por ejemplo, en el programa del señor Beto Ortiz, se presentó la señora Ana Ciucho, que es hermana de un conocido futbolista, el cual estaría inmerso en esta denuncia, en la cual esta señora, muy conocida porque es la esposa del conocido jugador Oreja Flores, salió en defensa de sus hermanos y habló en relación a estos vínculos que tendría la familia Ciucho con el polémico conductor Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, ¿no? Que tendría estos vínculos y quien le habría pedido el cambio de favores exorbitantes bajo un tema de un pago de suma de dineros. Ante esto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó un impedimento de salida del país por 15 días. Sí, y a este señor se le investiga porque habría participado en la devolución de una fuerte carga de dinero que fue incautada al señor Augusto Javier Muley, a quien se le investiga por el delito de lavado de activos, según lo que salió en la prensa, porque por lo menos yo no he podido revisar información de la fiscalía. Luego, a cambio, el señor Andrés Hurtado habría recibido, según lo que indicó la señora Ana Ciucho, $1 millón por ese favor, por haber hecho esa gestión. Así Pero es. eso es lo que ha dicho ella, ¿no? A Chibolín se le vinculó con el narcotraficante Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, quien habría sido el Chapo peruano. Un narcotraficante de aquellos, de hace muchos años tuvo un problema y salió en libertad el 2016. El nexo de Andrés Hurtado con alias Vaticano sería porque le habría facilitado mujeres a este capo de la droga. ¿Cómo se investiga un caso de tráfico de influencias? ¿Qué tipos de pruebas son necesarias para demostrar la existencia de este delito, doctor? Doctor Cristian Saldaña, ¿no se puede escuchar? Ah, ya. Sí, los escucho. Sí, doctor Cristian Saldaña, estábamos haciendo un recuento del caso que nos ha conmocionado a todos mediáticamente, el caso de este señor Andrés Hurtado, alias Chibolín, pero queríamos preguntarle, ¿cómo se investiga un caso de tráfico de influencias? ¿Cuáles son las pruebas que son contundentes para demostrar la existencia de este delito? Sí, les explico. En el derecho penal, como los había señalado hace un momento, hay libertad probatoria. Generalmente, en el tráfico de influencia, podemos advertir, por ejemplo, que sería un poco complicado, por así señalarlo, pero no difícil, que exista una prueba directa del acto irregular, del ofrecimiento. De serlo, pues, sería claramente una situación sumamente favorable para la Fiscalía. Pero de no ser así, se construye prueba por indicios. Entonces, en esta prueba por indicios es un cúmulo de evidencias o puntos resaltantes que prueban la teoría de la Fiscalía. En este caso, como había señalado, el reconocimiento del señor Andrés Hurtado en el programa, donde señala haber intercedido para favorecer a determinada persona. La declaración de la hermana de la familia Ciucho, donde da cuenta de que se le había solicitado un monto económico a cambio de interceder ante un funcionario público para que se le favorezca. Entonces, atendiendo a esta libertad probatoria, puedes señalar actas, diligencias de visualización y transcripción donde estos señores aceptan los hechos o donde dan su declaración en diversos medios de comunicación, testimonios, prueba documental, por ejemplo, una copia del proceso de investigación que se da cuenta donde se habría pagado $1 millón con efecto que se les favorezca. Entonces, todo este cúmulo de documentos, testigos van a crear
convicción tanto en el fiscal como en el juez de que efectivamente el delito se ha materializado. No necesariamente tenemos que tener la prueba directa de que efectivamente se ha entregado el dinero, o por lo menos donde se ha dado cuenta de que el señor Andrés Hurtado ha señalado directamente que se le ha entregado 1 millón de soles, ¿no? Entonces, no necesariamente. Hay que construir prueba por indicios, prueba directa, prueba indirecta, de cómo se ha llegado a la conclusión de que existen indicios razonables de que se ha consumado el delito de tráfico de influencias. Doctor, yo tuve la oportunidad de revisar un caso de tráfico de influencias en donde la mayor, digamos así, la prueba más fuerte que tenía la fiscalía era la de un testigo de oídas. ¿Usted podría indicarnos, para que la gente lo entienda, qué es un testigo de oídas y cuál es el valor de lo que pueda declarar un testigo de oídas? Sí, correcto. El testigo de oídas vendría a ser un testigo de referencia. Es decir, no necesariamente ha participado del hecho de manera directa, pero por alguna razón ha tomado conocimiento y tiene detalles relevantes en relación al caso materia de investigación. Y aquí es importante señalar el artículo 158 del Código Procesal Penal. Y aquí justamente 158, 152, si mal no recuerdo, y aquí hablan de que el testigo de oídas necesariamente necesita de otros aspectos que corroboren su versión. Puede ser que tengamos un testigo de oídas que ha señalado que efectivamente ha tomado conocimiento o ha escuchado de que entre el señor Andrés Hurtado y los hermanos Sucho han acordado un monto económico a efectos de favorecer. Pero esa sola versión por sí sola no puede constituir un acto de condena, por ejemplo, pero necesitas otros elementos que corroboren. ¿Y cómo fortalecemos esta declaración del testigo de oídas? A través de otras declaraciones, a través de prueba documental, el proceso, por ejemplo, de la investigación que se le sigue. Entonces, vas reforzando la versión del testigo de oídas para que se solidifique y con esto puedas construir una base de lo que ha dicho este testigo es cierto. Claro, porque Ana Sucho sería un testigo de oídas, ¿cierto? Porque eso es lo que ella, cuando ha hecho sus declaraciones, dice: yo me enteré, me dijeron, yo no lo vi, pero me contaron esto. Y entonces hay que tomar en cuenta a la hora de emitir una opinión pública, ¿no? Y lo digo para nuestros oyentes que son cristianos evangélicos, en que hay que tomar estas previsiones para no tampoco, por más antipatía o simpatía que nos cause un personaje, emitir una opinión que pudiera ser, digamos así, ya que estamos hablando en términos penales, difamatoria o calumniosa sobre alguien que todavía se encuentra en una investigación. Si es que todavía está en investigación, creo que está en investigación, se han abierto algunas cosas, diligencias, no sé, pero no está pues en una etapa, en un juicio, ¿no? Ya aprobado. Claro, no, ni siquiera ha terminado la primera instancia, ¿no? Todo es presunto hasta el momento. Doctor, yendo al meollo del caso de Andrés Hurtado, ¿cómo ve usted cuál es el asunto principal? Se está hablando de una vinculación del mundo del entretenimiento con las más altas esferas del poder. ¿Qué mecanismos existen de manera preventiva para poder identificar este tipo de conexiones? Y si alguna vez usted había conocido de un caso similar al que está ocurriendo en estos momentos. Básicamente aquí hay una cuestión ya reprochable, pongámoslo de esa manera, porque las instituciones del Estado, sea Poder Judicial, Fiscalía o cualquier otra institución, tienen una oficina de imagen institucional, por ejemplo, ¿no? Esta oficina de imagen institucional o alguna área en específica se encarga, por ejemplo, de organizar algunos eventos que se relacionan y determinan el contrato o la vinculación con determinadas personas. Yo creo que hasta ahí no habría ningún problema. El problema es cuando esto deja de ser un tema estrictamente profesional o laboral para convertirse en una cuestión de favores, ¿no? Porque si yo hago la contrata de una determinada persona porque de alguna manera me va a favorecer, ya esto sí constituye un ilícito. La libertad de trabajo de cualquier persona no está en cuestión. El problema es hasta qué punto dejo de hacer lo correcto para empezar a relacionarme con este tipo de personas con la finalidad de obtener un beneficio.
Ese sería lo irregular en este caso. Todas las oficinas tienen un control para el Estado para contratar con determinada persona, pasan filtros, pasan procesos de selección, hacen coordinaciones. Entonces, ya esta situación de ser el caso como se plantea en los medios de comunicación y según lo que viene investigando la Fiscalía, de probarse que efectivamente todas estas relaciones o vínculos se habrían hecho con la finalidad de favorecer o obtener un beneficio, sí constituiría un delito. Doctor, una consulta. ¿Qué responsabilidades tendrían las empresas privadas en este tema? Y lo voy a decir con el caso puntual de lo que estamos hablando, porque la productora, no me acuerdo qué canal, dijo, o se dijo que la productora había dicho en algún momento, no sé si dentro de este tema ahora actualmente, sino antes, que el señor Andrés Hurtado le conseguía todo. Dijo, yo quería grabar en la cárcel un programa y el señor Andrés Hurtado coordinaba y yo grababa dentro del penal. Yo quería tal cosa y grababa adentro. ¿Eso podría constituir tráfico de influencias o solamente es un favor que se podría entender así? Porque, bueno, faltaría el elemento saber qué es, si hubo ánimo de lucro. Pero en el tráfico de influencias, en el tipo penal, habla de promesa, ¿no? Que puede decir, oye, hoy día te ayudo yo, la próxima me ayudas tú. Es una promesa, ¿cierto? Entonces, sí, correcto. ¿Habría responsabilidad aquí también del programa que ha salido beneficiado? Porque, repito, la productora, la conductora, no me acuerdo de qué programa, pero se dio a conocer en las noticias que hablaba así. Andrés Hurtado, cuando yo quería grabar dentro del penal, grababa dentro del penal. Cuando yo quería grabar y esto, él me lo traía y me lo hacía posible. Entonces, tal vez en este caso no alcance porque no hay un caso judicial o administrativo que se esté viendo. Pero, digamos así, ya podría observarse un comportamiento que en algún momento podría ser delictivo o podría generar en este agente que posteriormente pase la línea, porque si yo observo que alguien me abre todas las puertas, lo que va a terminar pasando y lo que siempre termina pasando por la experiencia que tenemos es que abre algunas puertas lícitas y otras ilícitas. Sí, correcto. En ese punto lo que debemos tener en consideración es lo siguiente. Las empresas privadas, propiamente, es un tipo de empresa comercial no gubernamentales, ¿no? Son accionistas o propietarios. Ahí hay un problema estructural ya con el tipo penal. No podríamos encajar, no podríamos hablar de un proceso judicial o un proceso administrativo propiamente dentro de la esfera del marco del Estado. El segundo punto que hay que tener en consideración es qué tipo de contrato, y ese es un tema ya estrictamente laboral, civil, qué tipo de contrato tenía esta empresa con el señor Andrés Hurtado, por ejemplo, ¿no? Si es un locador, para entender cuáles son las pautas de la labor que él tenía que desarrollar. Uh-huh. Lo que sí podríamos analizar ya como un tema queriendo llevarlo al ámbito penal es la facilidad con que él accedía a este tipo de situaciones, ¿no? Grabar en un penal, grabar en determinadas instituciones. Quizás esta facilidad de poder ingresar a estas instituciones podría considerarse un indicio. Y aquí es donde hablamos justamente de lo que señalé hace un momento, prueba por indicios. Si yo no tengo esta injerencia, ¿por qué tengo esta facilidad de acceder? ¿Por qué el Estado o las instituciones me permiten acceder con tal prontitud? Cuando nosotros sabemos que en la práctica muchas veces estos trámites son burocráticos y demoran un tiempo. Entonces, este tipo de situaciones ya podría analizarse quizás desde el aspecto de la rapidez, la inmediatez con la que obtiene estos permisos. Ahí podría ser, pero en el caso de la empresa habría que analizarse si efectivamente ha habido un ánimo de lucro, un tema laboral, un tema de la empresa privada, los contratos. Ya es un poco complicado, tendríamos que conocer más el tema de fondo para determinar si efectivamente habría una vinculación de la empresa con este tipo de situaciones. Así es, doctor. En relación a este caso del señor Andrés Hurtado, salieron muchos videos y muchas notas en relación a los vínculos que tendría el señor Andrés Hurtado, por ejemplo, y lo mencionó un estilista que se llama Carlos Cacho, que en una entrevista con Milagros Leiva señalaba que quien lo ayudó a gestionar toda su estadía dentro de la cárcel durante el tiempo que estuvo él detenido fue justamente Andrés Hurtado Chibolín.
Luego también salió un video en relación al señor Alfredo, un cómico también conocido, el señor Alfredo Benavides, que también había sido denunciado por, no recuerdo exactamente el delito, pero que finalmente se cerró, se archivó absolutamente todo, que también es muy cercano al señor Andrés Hurtado Chibolín. Ahora hemos escuchado por parte de el mismo señor Hurtado Chibolín en una entrevista con Beto Ortiz, indicando que él le ayudó en el tema de la naturalización para que pueda ser el señor Xiucho un natural chino y pueda jugar en la liga allá en China. Y ahora último hemos visto en relación a la fiscal Elizabeth Peralta sobre la devolución de bloques de oro que estaba pendiente de entregar porque que tenía que entregar, ¿no? Y finalmente una entrevista también en Contracorriente de Willax Televisión se informó, la señora Elizabeth informó de que no había tenido nada que ver. Sin embargo, el señor Beto Ortiz, mostrando las resoluciones, vio que tenía la firma digital de esta fiscal. Entonces, todos estos hechos, entrevistas, notas, ¿no? Declaraciones de los propios beneficiados, no pueden dar, digamos, a luz de que existe una reincidencia en un tipo de tráfico. Ya, aquí lo que podemos ver, si todas estas conductas que se señalan, por ejemplo, las instituciones se deben manejar con independencia e imparcialidad. Y eso es lo primero. El hecho de que el señor Andrés Hurtado tenga injerencia, por ejemplo, para darte una mejor estadía cuando estás en un establecimiento penitenciario, favorecer en trámites, ya se entiende en cierto modo que hay un nivel de influencias que podríamos hablar ya de que tendría que investigarse todos estos comportamientos, que incluso él mismo lo acepta en cierto modo. Entonces, aquí sí hay una reiterancia en la conducta propiamente. Pero hablando en términos penales, podrían ser pausiles de investigación, pero considerar una reincidencia en la conducta propiamente del hecho. Pero dentro de la tipología del Código Penal propiamente, no, ¿no? Porque para ser reincidente habría que haber sido sentenciado en un primer momento por este delito. Y entendemos que eso no ha ocurrido. Recién son procesos que están en giro e investigación. Sí, doctora, lo que me refería era en relación al tema, por ejemplo, usted mencionaba sobre la prueba directa e indirecta, ¿no? Que se tiene que armar en este caso, ¿no? Pero, digamos, todas estas declaraciones ya dibujan una línea de comportamiento, de antecedente, sí, ¿no? Que evidencia realmente que existe una influencia directa en funcionarios, servidores públicos, sí, que tienen que ver con estos temas, porque aquí nomás, digamos, en qué lugar, en qué parte del país se puede facilitar, pues, cuando se ha detenido, cuando se ha, en este caso, el tema de los bloques de oro tuvo no recuerdo el nombre, digamos, la incautación, ¿no? Y que de un momento a otro simplemente se devuelva la carga, ¿no? O que se ayude al proceso de naturalización de alguien, pese a que había observaciones y que tenga que ver migraciones directamente aquí, ¿no? Y se ha mencionado a las personas, a los funcionarios. Entonces creo que allí ya hay un indicio. En la imputación concreta, doctor, quería saber, acá hay varios actos, presuntos actos de tráfico de influencias. A la hora de juzgar, ¿el juez va a considerarlo todo como uno? ¿Y qué pasa si todo como un solo acto? ¿O los va a considerar como 4 actos distintos? ¿Qué va a aplicarse con la pena? ¿Se van a sumar o no? Explíquenos, por favor. Sí, justamente aquí se advierte diversos hechos cometidos en diversos momentos. Entonces aquí necesariamente tendríamos que aplicar un concurso real del delito, ¿no? No son hechos que derivan de una sola acción, son hechos independientes. El hecho del trámite para obtener la nacionalidad, el hecho del favorecer por la incautación del oro. Entonces, todas estas conductas son independientes y aquí necesariamente va a haber una sumatoria de penas. Existe una sumatoria de penas porque se van a sancionar cada hecho, el delito de tráfico de influencias habla de penas de 4, mínimo de 4, no mayor de 8 años. Entonces aquí necesariamente al tratarse de un concurso real, porque son hechos independientes, no son hechos unificados, para considerar un concurso ideal tiene que haber una sumatoria de penas.
Bien, doctor. Todo esto nos lleva a reflexionar acerca de estos delitos que hay de corrupción, ¿no es cierto? Que, digamos, vulneran lo que es una correcta administración pública, una correcta administración de justicia, porque estos delitos pues tienen que ver con que una persona busca que favorecerse a sí mismo, recibir algo en contraprestación ilícita para favorecer algo que probablemente está lejano a la justicia, es lejano a lo que debería resolver un juez imparcial en este caso, ¿no? Pero ¿cómo pueden participar los ciudadanos, nosotros, activamente en esta lucha contra la corrupción, doctor? Porque esto ha sido conocido porque es un personaje mediático, pero me imagino que en las estadísticas de los delitos que se comete contra la administración pública, esto es un delito común. Sí, correcto, sin duda. Quizás el tema sea, al ser un personaje público, se ha evidenciado este tipo de actividades, pero muchas veces en la práctica cotidiana se ve desde el momento que tú vas a una institución y te piden, así sea un monto económico pequeño para permitirte acceder más rápido a un trámite, ya se está cometiendo delito. Entonces, lo correcto en este punto sería por parte de los ciudadanos poder denunciar este tipo de actividades y de alguna manera, pues, que la administración pública se maneje de mejor manera. Por ejemplo, he conocido casos en que hay personas que son denunciadas y en vez de atravesar un largo proceso judicial, lo que dicen, bueno, es mejor voy con la policía, ¿no? Doy un monto y con eso ya se archiva el caso y me evito todo un largo juicio, ¿no? Pero si nos quejamos de la corrupción en general del aparato estatal, debemos empezar nosotros como ciudadanos. Doctor, ¿usted propondría alguna modificación a este delito de tráfico de influencias en el Código Penal? La verdad, en este caso, lo que hay que entender, por ejemplo, en el tráfico de influencias propiamente, también el ciudadano que propone, no hay que tenerlo claro, el ciudadano quien busca la influencia, también es sancionado penalmente. No es, por eso hablaba del tridente, ¿no? La persona que asume el rol de tener la influencia, el funcionario quien va a interceder en este proceso y quien solicita, que también es plausible de sanción. Entonces, yo creo que en este aspecto del delito de tráfico de influencias, por lo menos con fines de prevención, no solamente hacia el funcionario, sino también al ciudadano, cautela los intereses del Estado, porque no solamente se va a sancionar a quien asume tener la influencia o al funcionario, sino también a quien está buscando ser favorecido con esta actividad. Doctor, y en este caso, habiendo revisado ya este tema y cómo hay una línea a veces tenue entre lo que es tráfico de influencia y lo que no es tráfico de influencias, ¿usted cree que debería haber campañas de prevención para las personas? Porque las personas conocen otras personas que les ofrecen estas cosas, que le dicen, mira, tengo un amigo que te puede ayudar, ¿no? Pero aunque sea, dame algo, no sé. Y este tipo de cosas parecen tan inocuas porque te habla un amigo cualquiera, o un familiar inclusive, y terminas cayendo en esto. Entonces, ¿usted considera que deberían haber campañas informativas? Sobre todo porque los tipos penales son complejos. Es decir, requieren un conocimiento especial. Entonces sería bueno, no sé si usted estaría de acuerdo, en que existan campañas informativas, educativas, para analizar algunos tipos penales en los que la gente cae por no saber. Sabemos que es obligatorio conocer la ley, pero vamos a la realidad. Eso es en el plano legal, en el papel jurídico, en lo jurídico, pero en la práctica yo creo que muchas personas no saben que esto es delito. Sobre todo a quienes les ofrecen una promesa, porque acá dice promesa. Entonces, oye, te ayudo y ya mañana me ayudas tú. Y eso es tráfico de influencia. Te ayudo y mañana te ayudo con esto y mañana me das un favor porque necesito tal encargo, recoger tal encargo. Entonces suena tan inocuo a veces que podría abrirse la puerta a que muchas personas caigan, y además una prevención también aligera la carga procesal y tiene muchos beneficios. No sé si usted estaría de acuerdo con eso. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, sin duda. Yo creo que el Estado ahí debería hacer un mea culpa, que si bien es cierto el Código Penal tiene como finalidad la prevención, porque los tipos penales
cuando se crean los tipos penales, tienen la finalidad de prevenir estas conductas, ¿no? Pero sin embargo, como bien lo han señalado los ciudadanos de a pie, el ciudadano común no conoce de estas leyes, ¿no? Entonces piensa que una conducta así, de esta naturaleza, no va a tener mayor repercusión y muchas veces terminan involucrados. Entonces aquí el Estado necesariamente tiene que hacer un mea culpa y necesariamente incentivar el conocimiento o hacer campañas, así como hace la defensa pública, ¿no? Hace campañas para verificar las problemáticas en relación a la administración de justicia. Entonces, todos estos detalles sí serían importantes para que el ciudadano entienda que su conducta o un comportamiento que ellos consideran inocuo puede tener una relevancia penal y una implicancia que finalmente lo va a llevar a cumplir una condena que muchas veces no desea. Así es, doctor. El tiempo nos ha quedado corto, pero esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Está clarísimo que hay una responsabilidad de parte del Estado en poder concientizar al ciudadano acerca de lo que es este delito tan común que es el tráfico de influencias. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes a las 5:30, siempre aquí por Betel Radio 100.1 FM en Lima y a nivel nacional también. Nos vemos en su programa No Negociable. Bye bye. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.